Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 23 de febrero. Estamos en la lección número 9. Y el título para hoy miércoles es La cruz y el costo del perdón. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Venimos en esta mañana reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia y suplicando que la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpie de todo pecado y así vivir el día de hoy como templo y morada del Espíritu Santo, para ser fortalecidos, capacitados para brillar el día de hoy y poner en alto su sagrado nombre. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cruz y el costo del perdón. La cruz, un símbolo en el tiempo antiguo de vergüenza, un símbolo de dolor, de muerte. Allí fue donde fue crucificado el Salvador, el Creador de este mundo, el Dios eterno. Y Él lo hizo todo por amor a la humanidad, por amor a aquello que Él mismo había creado a su imagen y semejanza. Él decidió salvarla de la muerte. Por eso Él se hizo hombre, habitó entre nosotros para vivir una vida que el ser humano no podía vivirla, en obediencia a la santa ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 9, del 22 en adelante, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice este pasaje sobre la obra de Cristo en el santuario celestial? Es la pregunta. Para que podamos nosotros comprender la obra del Señor Jesús allá en el cielo, debemos comprender la obra que se hacía aquí en la tierra con el santuario terrenal, con el ministerio del sumo sacerdote, cuando llegaba el pecador arrepentido. Por eso es que es muy, pero muy importante que todo adventista comprenda, conozca acerca de el santuario terrenal y todo su servicio para poder comprender la obra de nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Por eso comienza la lección. El punto número 1, yo lo he puesto en 6 puntos. Punto número 1, la idea, dice allí, de que el santuario celestial necesita ser purificado, tiene sentido con el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios, y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Vemos entonces que tenemos que comprender, estudiar lo del santuario terrenal, cómo Dios estableció los sacrificios, por qué se hacían. Todo eso estaba dándonos a nosotros los seres humanos un ejemplo de lo que iba a acontecer cuando el verdadero Cordero, el Cordero de Dios, viniese para derramar su sangre por los que le reconocen, le aceptan y viven para Él. Así es que ya vemos, el santuario celestial necesita ser purificado. ¿Por qué? Porque así como en el santuario terrenal, que es una figura, cuando llegaba el pecador arrepentido, imponiendo las manos sobre el animalito inocente, del cual el sumo sacerdote agarraba la sangre en un depósito, parte de esa sangre, y la colocaba en los cuernos de las 4 esquinas del altar, o algunas veces la asperjaba sobre el velo allí en el santuario. La persona quedaba limpia de pecado, pero esa sangre de ese corderito era el símbolo de que su pecado quedaba, lo aceptaba Dios.
¿quién cargaba durante todo el año con el pecado del pueblo? Era Dios mismo. Pero era necesario que una vez al año el santuario debía ser purificado de todos esos pecados que durante todo el año habían sido llevados al santuario. Por eso ahora era necesario el día de expiación. En el día de expiación se mataba un macho cabrío por Dios y quedaba otro vivo o por Azazel. El que era sacrificado representaba a Cristo, y el que quedaba vivo y que al final tenía que cargar con los pecados del pueblo representaba a Satanás, porque el autor del pecado es el que tiene que cargar con los pecados del pueblo de Dios arrepentido. Pero aquel que no se arrepiente, que no acepta la sangre del Señor Jesús como su sustituto, él, el pecador, cargará al final con sus pecados y recibirá la muerte eterna. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros vengamos a la cruz a depositar nuestra carga, a depositar nuestros pecados y vivir para Cristo. Número 2. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo. ¿Qué va a haber? Cuando hay un juez, hay un juicio. Y en el santuario terrenal había un juicio una vez cada año para recordarle al pueblo que debía estar a cuentas con Dios. Eso mismo nos lo recuerda hoy. Dios es el juez. Es un juez justo que da y dará a cada uno de acuerdo a cómo hayamos nosotros vivido. Si hemos vivido para Cristo y hemos amado y obedecido a Cristo, Él es justo y nos perdonará. Pero si no, también Dios es justo y nos dará lo que merecemos. Número 3. El santuario, que representa el carácter y la administración de Dios, está contaminada. Esto implica porque Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. Antes del juicio, debemos nosotros de estar en una condición de contritos, reconociendo que somos pecadores,
que cualquier momento nuestro nombre es llevado ante el tribunal de Cristo y estar a cuentas con Dios. Porque vemos, dice, el santuario, que representa el carácter y la administración de Dios. El carácter de Dios es puro, es amor, es justicia. Así que Él dará todo eso en el juicio. Y como está contaminado, está cargando con nuestros pecados, llegará ese momento. Por eso es el juicio investigador, para ver qué es lo que cada uno necesita recibir. No porque Dios lo necesite saber, Él lo sabe todo. Pero recuerde que el carácter de Dios está siendo reivindicado ante el universo entero. Y para que el universo vea que Dios es justo con cada uno de nosotros, es que se realiza este juicio investigador. Y que se diga, Dios es fiel, Dios es justo. Número 4. El sistema sacrificial del santuario israelita ilustra este aspecto. Cuando una persona buscaba el perdón, llevaba un animal como sacrificio en su nombre, confesaba los pecados y lo mataba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba delante del velo en el primer departamento del santuario. Así, el pecado se transfería simbólicamente al santuario. O sea, Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. Vemos entonces que estudiando el sistema, estudiando el santuario y su servicio, llegamos a comprender el amor de Dios manifestado a través del santuario, para que lo lleguemos a comprender, a amar, a obedecer y esperarle. Número 5. En el sistema israelita, la purificación o expiación de los pecados se daba en 2 fases. Vamos a ver cómo eran esas 2 fases de la purificación o expiación de los pecados. Por eso dice, durante el año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario, con lo que quedaban limpios de su pecado. Pero ese pecado se trasladaba al santuario, a Dios mismo. Al final del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario, con lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás. Todo ese sistema de sacrificios que Dios mismo había ordenado a Moisés para que Aarón y sus hijos y sus descendientes lo realizaran, allí estaba Él enseñándonos cómo Dios actúa. Y vemos que Dios
durante todo el año recibía los pecados de el pueblo arrepentido, porque no todo el pueblo se arrepentía. El pueblo que se arrepentía, Dios le limpiaba, le perdonaba, pero esos pecados quedaban en el santuario. O sea, Dios mismo cargaba con esos pecados. Pero una vez también al año, Dios, a través de ese sacrificio anual, limpiaba el santuario de todos los pecados que durante todo el año Él había recibido de su pueblo. Y al final, el que tiene que cargar con los pecados del pueblo arrepentido es Satanás mismo. Por eso habían 7 fiestas importantes que el pueblo de Dios de la antigüedad celebraba. Las fiestas de primavera eran 4 y las fiestas de otoño eran 3. También eso es muy importante, tomar tiempo para estudiarlas, porque todo ello nos enseña allí el plan de salvación. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ácimos o sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del juicio, que era la 6ª trompeta, y la fiesta de las cabañas, que era la 7ª. Así es que todo ello, lo que el pueblo de Dios realizaba antes con enseñanza, se realizaba y ha quedado escritas en la palabra para que aprendamos nosotros a comprender a Dios, a comprender su grande amor por nosotros y amarle. La número 6, esta fase este sistema de 2 fases, representado por los 2 departamentos del santuario terrenal, porque el sacerdote entraba en diferentes momentos al departamento del santuario, el lugar santísimo. El sacerdote entraba todos los días al santuario, pero al lugar santo, y una vez al año le era permitido entrar al lugar santísimo para purificar el santuario. Por eso dice allí, este sistema de 2 fases, representado por los 2 departamentos del santuario terrenal, que eran un modelo del santuario celestial, o sea, de lo que se realiza allá en el cielo, le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Los que confesaban sus pecados durante el año demostraban lealtad a Dios al guardar un descanso solemne y afligirse en el día de la expiación. Toda persona que no mostraba lealtad era cortada. ¿Qué me está diciendo eso hoy a mí? Debemos ser leales a Dios. Viniendo ahora al santuario y trayendo nuestras faltas con corazón contrito, arrepentido. Pero la pregunta es, ¿quién o qué es el santuario?
¿A quién representa el santuario? Todo lo que el santuario nos enseñaba representa la obra de Cristo Jesús para la redención del ser humano. El santuario es Cristo. Así es que nosotros debemos ser leales a Cristo, porque Él muestra su misericordia, pero también muestra su justicia en el momento de abrir los libros, la historia de cada uno de nosotros, y hacer el juicio investigador para recibir lo que realmente merecemos. No olvidemos que todo lo que nosotros sembremos, eso segaremos. Por eso el Señor nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que ir a Cristo. De lo contrario, no hay perdón. Debemos ir a la cruz, porque Él derramó su vida, su sangre en la cruz. Aceptemos ese sacrificio, que es el gran sacrificio para que usted y yo seamos perdonados y al final seamos salvos. Porque nos dice allí en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leámoslo, busquémoslo. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Fíjense, no dice de todos, de muchos. ¿Por qué? Porque aunque el Señor Jesucristo murió por todos, para que su muerte a todos nos salve, no todos aceptan el sacrificio de Jesús. Solamente el que acepte el sacrificio de Jesús, ese será salvo. Por eso dice allí: para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya la gracia ya no existe cuando Él venga. Se han cerrado los libros. Cada uno ha recibido lo que merecemos. Cuando Él venga por segunda vez, dice que viene para salvar. ¿A quiénes? ¿A todos? No. Aquí dice, léalo, subráyelo. Viene para salvar a los que le esperan. Nada más a ellos. Así es que debemos nosotros hoy estar esperando a nuestro Salvador. Pero ¿cómo lo voy a esperar? Debo esperarlo amándole, sirviendo, siendo un instrumento de Él para llevar las buenas nuevas a otros. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, después de preparativos sumamente solemnes y cuidadosos. Y ningún ojo mortal, salvo el del sumo sacerdote, podía contemplar la sagrada grandiosidad
de este compartimiento, porque era la morada especial de la gloria visible de Dios. El sumo sacerdote siempre entraba temblando, mientras la gente aguardaba su regreso en medio del más solemne silencio. Sus más fervientes deseos eran que Dios los bendijese. Frente al propiciatorio, Dios mantenía comunión con el sumo sacerdote. Si éste permanecía más tiempo del que parecía conveniente, la gente a menudo comenzaba a aterrorizarse, temerosa de que por causa de sus pecados o algún pecado del sacerdote, la gloria del Señor le hubiera quitado la vida. Pero cuando oían el sonido de las campanillas que llevaba en su vestimenta, sentían un profundo alivio. Salía entonces el sumo sacerdote y bendecía al pueblo. Eso está en la Historia de la Redención, página 159. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida con la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa suya se hizo pecado. Eso está en El Deseado de todas las gentes, página 703. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada, podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se extenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades, de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada. Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas haya sido suprimida, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. Eso está en El Conflicto de los Siglos, página 632. Así que, mis queridos hermanos, a través del estudio del santuario y su servicio,
comprendemos la cruz y el costo del perdón. Que el Señor los guarde, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que pasen feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.